Estrategas de campaña, gracias Jorge Castañeda, coordinador de la campaña de Ricardo Anaya, por venir, gracias a Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de José Antonio Meade, gracias a Jesús Cantú del equipo a la presidencia de Morena, del lado de López Obrador. Carlos. Muchas gracias, buenos días. Juan Ignacio Zavala del equipo de Margarita Zavala, candidata independiente, y Enrique Torres, coordinador de El Bronco, también candidato independiente, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Hoy es Día del Maestro y lo que ha normado últimamente la campaña ha sido la polémica por los temas educativos. Aurelio Nuño es un sector que conoce, fue secretario de Educación Pública. Muy buenos días a todos. Y primero déjame empezar, Carlos, felicitando a las maestras y a los maestros de México. Yo tuve el privilegio y el honor de conocer en mi paso por la CEP a grandes maestras y maestros que con su vocación están cambiando y transformando a México. Así es que toda mi felicitación para ellos en su día. Mira, Carlos, yo creo que México tuvo e inició en este gobierno el proceso de cambio de transformación educativa más profundo y más importante en muchísimas décadas. Se recuperó la rectoría del Estado en materia educativa, se transformó el esquema para que los maestros, en lugar de tener que heredar o comprar una plaza, pudieran concursarlas, pudieran ganarlas a partir de su mérito y de su esfuerzo. Se cambió y se transformó el modelo educativo, un viejo modelo centrado exclusivamente en la memorización, y hoy con un nuevo enfoque pedagógico para que los niños aprendan a aprender. Se renovaron más de 33,000 escuelas que habían quedado muy deterioradas en términos de infraestructura. Se rediseñaron un gran conjunto de programas, el de las normales, el de inglés, el de equidad e inclusión. Se avanzó en la cobertura de educación media superior, es decir, se hizo una de las transformaciones más importantes, y el planteamiento de José Antonio Meade es continuar en esta ruta, pero profundizarlo. Más escuelas de tiempo completo, guarderías de tiempo completo con horarios nocturnos, implementar este nuevo modelo educativo, que los maestros y las maestras ganen más, es uno de sus principales compromisos, y poder continuar por esta vía, Carlos. ¿Reforma educativa sí? Absolutamente, ¿Jorge Castañeda? tal y como lo dijo Ricardo Anaya en Aguascalientes el domingo, es decir, una reforma que debe seguir adelante, pero que tiene que ser puesta en práctica de una manera distinta en muchos aspectos. Podemos tocar varios de ellos, pero me concentraría en uno: este gasto excesivo, desbordado en publicidad, en comunicación social por parte de la SEP, gastando casi el doble en el 17. La SEP de Aurelio Nuño. La SEP de Aurelio Nuño, el doble en el 17 que el gasto en capacitación, y muchísimo más que ya cuando salió Aurelio de la Secretaría y entró Otto Granados. No es que no se deba hacer publicidad, pero ¿por qué tanta? Te voy a decir por qué tanto, y la verdad no es culpa de Aurelio, es culpa de su jefe Peña. ¿Por qué? Porque este gobierno se decidió a gastar enormes cantidades en publicidad a sí mismo. 2,000 millones de dólares en los primeros 5 años, según el New York Times, en un largo reportaje. Y a tal grado estaban empeñados en gastar esas cantidades monumentales de dinero, que cuando la Suprema Corte le exigió al Congreso que legislaron una ley chayote, aprobada por el puro PRI y sus adláteres en la Cámara, en el Congreso. Entonces, el problema en el fondo no fue tanto la SEP en este caso concreto, pero se traduce en una mala aplicación de la ley. Hay que gastar más en capacitación que en comunicación social o publicidad, aunque sea por una supuesta buena causa, que era informar de la reforma. ¿Reforma educativa sí o no, Jesús Cantú, del lado de López Obrador? A ver, pues hay un compromiso muy claro de Andrés Manuel, justamente de fortalecer una educación pública, gratuita y de calidad. Y esto está claramente planteado en el decálogo que dio la semana pasada. Y aquí hay aspectos donde hay diferencias claras con lo que ha venido sucediendo hoy. Una primera es, la educación hoy realmente no es gratuita. Están estas famosas cuotas de mantenimiento y están una serie de cuestiones donde al final de cuentas los padres de familia les cuesta mucho. Esa es una primera gran diferencia. Una segunda gran diferencia es que hoy no están comprometidos ni incorporados realmente, porque hay un gran descontento, los maestros con esta transformación de la educación y con este mejoramiento de la calidad. Y allí es justamente donde está la diferencia. Se considera que debe haber una revisión y una reforma a la ley del servicio profesional docente, sí, para mantener, por supuesto, no hay discusión en eso, en la rectoría del Estado,
Sí, por supuesto, con evaluaciones a los profesores y con evaluaciones también que se hacen a los alumnos, pero ¿cuál es el destino de las evaluaciones? Esa es la gran diferencia. O sea, acá se piensa que las evaluaciones deben servir fundamentalmente para identificar las grandes áreas de oportunidad, para lograr justamente dar el gran brinco y obviamente que los profesores estén comprometidos con esto. Ahí están claramente, está este compromiso completo, se requiere mucho más inversión en infraestructura. Todavía, a pesar del esfuerzo, y vamos a conceder, suponiendo sin conceder que se ha hecho todo esto en las 30,000 escuelas, etcétera, etcétera, se requiere un gran esfuerzo y se requiere también hacer una realidad que haya internet público absolutamente para todos, fundamentalmente en las escuelas. ¿Derogar la reforma educativa? Es que lo que se piensa cambiar es la ley del servicio profesional docente. Eso es lo que se está planteando. Ahí es donde está la gran diferencia, cambiar eso, que es lo que se le ha llamado reforma educativa. Sin embargo, eso no es reforma educativa y por eso él ha llamado la mal llamada reforma educativa. La reforma educativa es la gran transformación del modelo pedagógico, es justamente esta mejora en la calidad de la educación, del modelo de enseñanza-aprendizaje. Y ese es el gran reto, cómo lograr catapultar el modelo de enseñanza-aprendizaje. Juan Ignacio Zavala. Completamente a favor de la reforma educativa, sí creemos que es realmente un avance, creemos que hay cosas donde se deben efectivamente profundizar, despolitizar. Creo que lo que está pasando, digamos, Andrés Manuel López Obrador es clarísimo que está politizando la educación y la está llevando al terreno electoral, y creemos que ese es lo que le ha hecho mucho daño a la educación en México. Hay que hacer énfasis en las normales, en la capacitación propia de los profesores desde que empiezan el estudio para dar clases. ¿Por qué? Porque antes, digamos, daba lo mismo dar clases o no dar clases, simplemente titularse ya, después buscar una cuota y ponerse ahí en a recibir el sueldo. Creemos que las ideas de evaluación y capacitación, adelante con ellas. ¿Qué dicen del lado del Bronco? Totalmente de acuerdo. Yo creo que Con la reforma. con la reforma ha sido buena, ha tenido fallas en su implementación. El Bronco lo ha dicho, hay que mejorarla y él tiene con propuestas muy claras y muy sencillas, que es empoderar al maestro, devolverle el poder al maestro para que pueda realmente poner orden. Ayer le preguntaban que cómo puedes combatir el bullying. Pues una manera es dándole un poquito de... Los niños también. Podría ser, expulsando a las gordas también. También. Podría ser Pues, una buena opción. ¿Mande? Una buena opción. A mí no se me hace para eso. Digo, pero bueno, no sé, pues, lo ha dicho él, ¿no? Pues digo, pero volviendo al tema, empoderar al maestro, porque lo que ha pasado es que, por ejemplo, el maestro ni en el bullying, ni en las faltas de respeto, ni nada puede actuar. Automáticamente vienen los papás y protegen a esos hijos, y el maestro siempre está, ahora sí que temeroso de los niños, diferente a lo que yo por lo menos viví cuando era niño, donde tenías un respeto al maestro sin que eso llegara. Obviamente para esto hay que capacitarlos, hay que meter en la educación más cuestiones de valores, o sea, meternos un poquito a la educación en valores que se ha descuidado, y a educar en la parte de la igualdad de género. Y la otra es tener una relación mucho más fuerte con el maestro, pero con el maestro, no con los líderes, o sea, que se sientan ellos realmente atendidos y escuchados. Y si ellos quieren poner o escuchar a sus líderes, pero el gobierno debe comunicarse y hablar directamente con los maestros. Se ha generado polémica, Jesús Cantú, por el asunto de lo que pasó el jueves en la noche, cuando organizaciones no gubernamentales reciben un documento de López Obrador que no les dice que se va a derogar la reforma educativa, se entusiasman, incluso hacen declaraciones públicas al respecto, y el sábado en la reunión con la CENTE en Oaxaca, López Obrador dice con todas sus letras derogar la reforma educativa. ¿Qué contestan ustedes ante esas críticas de la sociedad civil, ante esas organizaciones que cuestionan una clara contradicción, que dicen hay dos Andrés Manueles, no sabemos a cuál creerle? Mira, todo lo que se respondió a las organizaciones de la sociedad civil
en realidad se sostiene y está en el decálogo que está planteando Andrés Manuel. La diferencia, y vuelvo a repetirlo, la diferencia es que aquí lo que es una reforma laboral, lo que es la ley del servicio profesional docente, es lo que se ha llamado como reforma educativa. Y por eso él claramente ha dicho la mal llamada reforma educativa. Allí es donde está la diferencia, simplemente en la ley del servicio profesional docente, donde claramente hay una propuesta de reforma. Mira, yo creo que esto es terriblemente contradictorio. Los planteamientos que hicieron estas organizaciones de la sociedad civil, todos son planteamientos de la reforma educativa, son planteamientos que no existían antes de la reforma, que hoy existen, y por eso los preguntan, para saber los candidatos qué opinan de ellos y cómo los van a implementar. Segundo, aquí nos está pasando, que ya es común, lo de siempre. Una cosa es lo que dice López Obrador y otra cosa es lo que dicen sus representantes. López Obrador lo que ha dicho con todas sus letras es que va a acabar con la reforma educativa. Y la reforma educativa... La mal llamada reforma educativa, así lo dijo. La mal llamada reforma educativa. Jesús, yo te escuché con mucho respeto. Sí, nada más claro. Está bien, esos son los calificativos que utilizan. Pero la reforma educativa es todo. La reforma educativa es el cambio del artículo 3º, es la ley del servicio profesional docente y es la ley de evaluación. Entonces, cuando dice acabar todo, cuando dice cancelar la reforma, lo que realmente está diciendo es terminar con todo. Pero además este tema de que la reforma es laboral es falso. Y acabar con la ley del servicio profesional docente tiene consecuencias muy graves. La ley del servicio profesional docente es la que libera a los profesores, es la que les permite concursar las plazas a partir de su propio mérito y de su propio esfuerzo. Van a cancelar eso para regresar a la venta y a la herencia de plazas, es la que permite que el profesor tenga su mérito. Y déjame dar algunas cifras porque es muy importante cuando dicen que los maestros o gran parte de ellos no están con la reforma educativa. Primero, a la fecha se han evaluado ya más de 1 millón de maestros, 1.2 millones de maestros, de los cuales 650,000 ganaron su plaza por ingreso por primera vez. En lugar de venderla, heredarla, ir a quedar bien con un líder, la ganaron por su mérito y su esfuerzo. 153,000 directores han ganado su plaza por esfuerzo. Acabar con la ley del servicio profesional docente significa traicionar a estos maestros que han ganado esa plaza con su mérito y esfuerzo, Carlos. Sí, es un poco el mismo problema. Mira, ayer los casi 100 organizaciones estas que estuvieron reunidas desde la semana pasada le mandan una nueva carta que salió hoy en los medios a Andrés Manuel diciéndole cuál es el López Obrador al que hay que creerle, el del jueves o el del sábado. Nosotros ya hemos resuelto aquí cuál es el Andrés Manuel al que hay que creerle. Chuy, Tatiana, etcétera, que son gente con la que se puede dialogar, que tienen posiciones razonables, podemos estar de acuerdo o no, pero en fin, hay un diálogo de nuestro caso desde hace 25 años. Bien. Y el otro, López Obrador, con el que no se puede hablar nada porque es imposible. Bueno, ¿cuál es? Yo creo que lo importante aquí, más allá de la reforma educativa, es los mexicanos a quién van a elegir o por quién van a votar. ¿Van a votar el 1 de julio por el Andrés Manuel del jueves o del sábado? ¿Por el Andrés Manuel de Tatiana y de Chuy o por el Andrés Manuel de la coordinadora y de Napo y de varios más por el estilo? ¿Van a votar por el Andrés Manuel que dice va a cancelar la reforma energética o por el Andrés Manuel cuyo representante en Washington ayer dice que solo los contratos y que además seguramente todos los contratos están bien? Pues por fin, ¿cómo va a cancelar la reforma energética si todos los contratos están bien? Luego los mexicanos tenemos que pensar muy bien por quién votar el 1 de julio. ¿Cuál de todos los Andréses Manueles? Déjame decirte algo muy rápido, nada más. Yo creo que no hay duda. López Obrador ha sido clarísimo. López Obrador siempre ha dicho que va a cancelar la reforma, que va a revisar los contratos energéticos, que va a hacer un pacto con los criminales. Los que cambian las versiones son la gente que trabaja con Andrés Manuel, pero yo creo que de él no hay duda. Sí, seguimos ahora esta vez sí la cambió, Aurelio, sí cambió de jueves a sábado, según esas organizaciones. Es que yo creo que esa pregunta está mal planteada. Hay un Andrés Manuel que es el del sábado. Sí, claro. O sea, no les quepa duda. Jesús, Tatiana, Mario, Martí, cada martes nos cambian compañeros. O sea, es muy distinguido Jesús, por supuesto. Ellos son los del jueves. Hay un solo Andrés Manuel y es un Andrés Manuel estatista, corporativista, que le gusta estar aislado del mundo. Ya dijo que vamos a producir todo lo que vamos a consumir.
que nos vamos a aislar del mundo, que vamos a vivir en una isla, quiere regresar la educación a 30 años atrás. Yo creo que extraña Jungitud, ¿no? Que le ha de haber tocado en sus mocedades, ya trae el vesper, en fin. Yo sí creo que es una definición muy clara que está tomando Andrés Manuel, así como también me parece que Mid y Anaya debieran ser mucho más claros en sus definiciones en otros campos. Es claro que Andrés Manuel es el que quiere cancelar la reforma educativa, el que va a tirar el aeropuerto, el que quiere cancelar las inversiones, el que quiere revisar los contratos y el que quiere dar un salto para atrás para que México regrese al blanco y negro. A ver, por supuesto que no hay diferencias y quiero plantearlo muy claramente. Yo me estoy basando totalmente en el decálogo que señaló Andrés Manuel, no estoy cambiando nada. Los que cambian son los representantes de los otros candidatos que quieren justamente tratar de hacer creer, de engañar a la población respecto a que hay estas diferencias, ¿no? Yo quiero decirlo también con toda claridad, no se está hablando de derogar la ley del servicio profesional docente, se está hablando de reformar la ley del servicio profesional docente, y lo que se pretende justamente, no se pretende bajo ninguna circunstancia, y lo quiero aclarar, que se puedan heredar las plazas, que se puedan comprar las plazas, que se pueda regresar a algunos de los grandes vicios, que por cierto no los provocó Andrés Manuel. Todos esos vicios precisamente los provocaron el PRI y el PAN, y durante los gobiernos del PRI y del PAN precisamente, inclusive el fortalecimiento y toda esta entrega de la educación a la lideresa del sindicato se lo dio el PAN justamente con ¿Qué reformas hizo Andrés Manuel en la educación cuando fue jefe de gobierno aquí? Hizo una universidad de la cual se ha titulado nos hemos estado respetando el uso de la palabra, y ahora más dice la aclaración. Entonces, nada más, lo quiero aclarar. En el caso del Distrito Federal, las limitaciones que tiene en materia de educación son absolutas, porque aquí directamente es responsable la Secretaría de Educación Pública. Él no podía hacer grandes cambios en materia de educación en el caso del Distrito Federal cuando él fue jefe de gobierno. Y ahora está muy claramente planteado qué es lo que se va a seguir. Y lo que se quiere precisamente, y es uno de los grandes planteamientos, es diseñar un modelo de mejoramiento de la calidad del modelo de enseñanza-aprendizaje, incorporando a todos, incorporando desde luego a los maestros, incorporando desde luego a los padres de familia, incorporando a la sociedad e incorporando a expertos para poder tener un planteamiento que logre esto. Pues mira, yo creo que no hay duda que todos los mexicanos quieren una mejor educación para sus hijos, quieren que sus maestros estén evaluados. No hay duda de que tratar de entender o confrontar las ideas con Andrés Manuel o con su gente es muy difícil porque siempre va a ser lo contrario de lo que tú digas. Y si viene una persona que está de acuerdo con eso, pues le van a decir lo contrario. Total, yo creo que es un poco estéril tratar de llegar ahí a algo. Yo creo que lo importante es que nos pongamos en los zapatos de los mexicanos, de los maestros que merecen respeto, que han entregado mucho su vida por México, y que vean que todos necesitamos estar unidos para darles lo mejor, darles las mejores condiciones. Necesitan ganar más, necesitan ser respetados. Hemos logrado como sociedad malamente que el maestro esté desprestigiado cuando la mayor parte de ellos han entregado o están entregados su vida por los mexicanos. Ellos quieren ser evaluados, la mayoría, ellos quieren ser mejores, ellos quieren hacer un esfuerzo, y definitivamente yo no digo que no quieran algunos a sus líderes y los puedan escoger, pero seguramente yo casi les puedo garantizar que ninguno de ellos quiere estar supeditado a que los líderes, como lo está haciendo Andrés Manuel, tengan todo el poder y los hagan senadores y los hagan... Perdón. Mira, yo creo que esta parte es ya casi ociosa, porque estamos escuchando cosas totalmente distintas. Lo que todos los mexicanos hemos escuchado de Andrés Manuel López Obrador es que va a cancelar la reforma educativa, punto. La reforma educativa en mayúsculas, toda la reforma. Esto de que solamente primero decían que derogar el servicio profesional docente, ahorita ya nos dicen que no, que nada más son algunos cambios. Bueno, eso no se lo hemos escuchado a López Obrador. Y las incongruencias creo que existen y están en esta mesa y ahorita podemos hablar de ellas, pero me parece que son ociosas. Déjame ir a un tema importante, porque sí
importa en el fondo de la discusión de qué estamos hablando, porque de eso depende el modelo educativo del país y por lo mismo también el rumbo y el modelo de México como nación. Yo estoy de acuerdo con Enrique y eso yo lo pude vivir y palpar como secretario de Educación. Todas las semanas visitaba escuelas, tenía un diálogo directo con las maestras y los maestros. El compromiso de las maestras y de los maestros con sus alumnos, su vocación, su pasión, es absoluto. Cómo han entrado a este proceso de cambio ha sido admirable. Y cancelar este proceso, como lo decía hace un momento, en donde ellos están ganando por su mérito y por su esfuerzo esas plazas, en donde ellos están haciendo un enorme sacrificio para seguir saliendo adelante, para capacitarse con los nuevos programas de formación continua, que por ejemplo, cuando inició la reforma, cuando yo llegué a la SEP, el presupuesto era inferior a los 500 millones de pesos y lo dejamos casi en los 2,000 millones de pesos y requiere más. Por eso José Antonio Mido ya ha propuesto que se va a crear un instituto de formación continua para los maestros en donde se va a invertir aún más. Iniciamos el proceso de cambio ahí voy ahorita a eso, en las normales, que va a continuar, ha dicho José Antonio Mido, y va a profundizar la formación inicial de los maestros, que es tan importante, este cambio de modelo pedagógico y lo que hemos hablado aquí. Echar eso a la basura, Carlos, echar eso a la basura es cancelar un futuro de felicidad y de prosperidad para muchos niños y jóvenes. Sobre el tema de publicidad, Carlos, decir que se hizo esa inversión porque se necesitaba. Parte central del cambio y de la transformación que se tenía que explicar, Carlos, porque no se conocía. Cuando yo llegué a la SEP, una de las principales críticas era: se ha comunicado muy mal la reforma. No se conoce la reforma y había que comunicarla, había que explicarla. Y fue parte del proceso, incluso de gobernabilidad para la reforma. Gracias a esa campaña se entendió mejor, se comprendió. Y hoy en día la reforma educativa es una de los programas, de las políticas públicas mejor valoradas del país. Más del 60% aprueba la reforma educativa y algunas de sus políticas específicas, como la evaluación, como el nuevo modelo de aprender a aprender, como el que haya inglés en las escuelas, tiene niveles de aprobación de 80 o de 90%. Así es que fue pues algo que era importante hacer, Carlos. Dos puntos rapidísimo. Uno, creo que el peor pecado de este gobierno en materia educativa fue tener a un secretario durante 2 años y medio que no hizo absolutamente nada. Se la pasó dormido, como ya lo había hecho antes en la Secretaría de Gobernación, etcétera. En fin, soy fe. Pero sobre el tema de Andrés Manuel en el DF, yo estuve más o menos cerca del secretario de Educación de entonces, Reyes Tamés, de Silvia Ortega, que era la subsecretaria de Educación para el DF, y no recuerdo una sola vez en que Andrés Manuel le haya planteado o a Fox, o a Reyes, o a Silvia, o a nadie, denme la educación del DF, pásenmela. No, Andrés Manuel feliz que se encargue el gobierno federal, es su bronca, y si aquí los niños no aprenden nada, no es mi problema. Y si no es así, revisemos los documentos, las entrevistas, las declaraciones de Andrés Manuel, jefe de gobierno, cuando pidió que el gobierno federal le entregara la educación. Nunca. No, y su esfuerzo educativo pues fue esta universidad, que es un verdadero fracaso y es un costo enorme para los habitantes de la Ciudad de México. Solo se graduó el 2%. En la Universidad de la Ciudad de México. La Universidad de la Ciudad de México, y se graduó el 2% de los estudiantes. Es terrible. A ver, déjame digamos, entiendo. A ver, yo no le di el seguimiento que le dieron los señores al gobierno en ese momento de Andrés Manuel, ni particularmente en la educación, así que no voy a entrar a esa, yo no voy a entrar a esa polémica, pero quiero decir fundamentalmente 3 cosas muy brevemente. Lo primero, la confesión de Aurelio respecto a por qué la necesidad de ese recurso para la publicidad, y donde está diciendo que porque no se conocía, muestra claramente que es una reforma educativa en la que no se incorporó a todos los actores, no se incorporó a los distintos actores, no fue una reforma construida con el compromiso de todos los actores que se requieren, y vuelvo a repetirlos: maestros, padres de familia, expertos, sociedad, para justamente darle viabilidad a esta reforma, y entonces después la tienes que vender. Segundo, y hay que decirlo, por supuesto que aquí el foco fundamental es el alumno, y desde luego se requiere totalmente la colaboración del maestro, y allí está enfocado el decálogo que dio Andrés Manuel, no lo que yo estoy aquí diciendo, el decálogo. ¿Qué pretende hacer? Fortalecer justamente la capacitación del maestro y utilizar las evaluaciones para eso, y está muy claramente señalado. Segundo,
mejorar las condiciones en las que los maestros se desempeñan en todas las escuelas. Obviamente esto implica infraestructura, esto implica alimentación, esto implica inclusive becas. O sea, lo que se está buscando es justamente atender también muchas de las causas estructurales que también inciden en este modelo de enseñanza-aprendizaje. O sea, se fortalece esto que se está planteando. Una última ronda y les pido si pueden incorporar rápidamente qué esperan del debate de este domingo. Aurelio Nuño, cerramos. Gracias, Carlos. Mira, en primer lugar, esto de que no se incorporaron a los actores es totalmente falso. Por ejemplo, cuando hicimos el nuevo modelo educativo se hicieron más de 20 foros con el sindicato, con los maestros, con los especialistas, con los pedagogos. Cuando hicimos los nuevos planes de estudio se trajeron a las mentes más brillantes de este país y se hizo una consulta amplísima. Así es que yo creo que cuando se hacen esos señalamientos hay que hacerlos sobre conocimiento, sobre conocimiento de causa. Sobre el tema de la publicidad, porque es importante. Del lado de López Obrador les gusta aventar la piedra y esconder la mano. Cuando López Obrador fue jefe de gobierno, Carlos, su gasto en comunicación social, tan solo en su último año como jefe de gobierno, fue 300% más grande que el resto de las entidades federativas. El gasto de publicidad de López Obrador era mayor que todo el presupuesto de su Secretaría de Desarrollo Económico. Y él sí promocionaba su imagen. Porque se permitía. Y todo esto que hizo es absolutamente legal. Los gobiernos federales y locales tienen que hacer inversión en publicidad para dar a conocer sus programas. Lo que no se vale, y es de una gran contradicción, es que cuando es con alguien más de López Obrador señalen que eso está mal, pero cuando se trata de ellos no digan nada. Y para eso déjame poner una muestra de por qué las contradicciones que aquí estamos escogiendo. Déjame rápidamente citar un artículo de Jesús que escribió en diciembre de 2017, hace tan solo unos meses, que se llama Ni militarización ni amnistía, en donde cito textualmente: no se puede combatir la violencia con más violencia, como señala López Obrador, pero tampoco puede combatirse violentando el Estado de Derecho y promoviendo la impunidad con una amnistía. Y López Obrador lo que propone es una amnistía. Es tan solo una muestra de cómo quienes vienen aquí, que es gente, yo estoy de acuerdo, con quien se puede dialogar, como es Jesús, pero ellos dicen una cosa, y lo que hace López Obrador es totalmente distinto. Esto es tan solo una muestra como lo que acabamos de ver en educación. Y simplemente para terminar, cuando yo escucho a Jesús decir el supuesto plan de educación de López Obrador, pues yo le digo, súmate a nuestra campaña. Ese es el plan de educación de José Antonio Meade. Pero cuando yo escucho a López Obrador, que jamás lo he escuchado decir nada de lo que aquí han dicho Jesús o Tatiana, pues lo que él simplemente dice es, voy a cancelar. Así es que yo creo que en ese aspecto está muy claro. Y simplemente para concluir, pues viene el segundo debate y seguramente va a ser un momento clave para poder contrastar estas visiones, estos proyectos y estas contradicciones que se tienen. Sí, absolutamente. Así empieza el artículo. Habría que leer las conclusiones, lo que es la parte final de ese artículo, porque ahí justamente empata totalmente con lo que se ha venido planteando de lo que es este proceso integral de paz. Nada más para aclararlo, ¿no? Lo recuerdo perfectamente el artículo, absolutamente que lo recuerdo. El segundo, hay que decirlo, en materia de educación y muy claramente, está el compromiso, y ese es el gran objetivo justamente de este decálogo de la educación, que empieza justamente con el fortalecimiento de la educación pública, gratuita, y aquí quiero ser muy enfático, hoy lamentablemente la educación pública no es gratuita. La realidad en las escuelas es que se cobran cuotas de mantenimiento y se obliga a los padres de familia a llevar en especie una serie de supuestos enseres que se requieren en la escuela, pero que en realidad le cuestan. Eso es fundamental. Y de calidad. Y esto implica la reconstrucción justamente o la revisión de este modelo pedagógico de una forma totalmente incluyente, donde participen todos los actores que hemos dicho. Debate. Y del segundo debate, bueno, pues esperamos que se logren confrontar las ideas ahora sí y que no sea simplemente pues ir a atacar al puntero, porque tienen temor de que gane la elección, como hoy todas las encuestas lo apuntan. Juan Ignacio Zavala. Bueno, mira, yo creo que respecto a lo que sean avances en los cuales un buen porcentaje de los mexicanos estamos de acuerdo,
pues ahora sí que ya sabemos quién está en contra, ¿no? Y es Andrés Manuel, es el caso de la reforma educativa y de otras cosas que tienen que ver con desarrollo y modernidad. Será interesante ver qué piensa él de México en el mundo. En el debate hay un tema pendiente, sí, que se debe resolver, que no resolvieron ni los gobiernos del PRI, por supuesto, ni los gobiernos del PAN tampoco, que es el gasto en imagen. Hasta el puro rubro de imagen no es correcto. Pero sobre el segundo debate, pues mira, yo pienso que es o un salto hacia adelante de varios de los candidatos o es un brinco al vacío. Así que sí va a ser interesante. Enrique Torres, del lado del Bronco. Bueno, mira, primero que nada, yo quiero decir que yo respeto, no sé si respeto o admiración a quien viene a representar siempre a López Obrador. Debe ser difícil tratar de argumentar y defender cosas tan difíciles de defender. Yo me sentiría incapaz de poder defender esas ambigüedades. En cuanto al debate, pues yo creo que vamos a tener sin duda un bronco un bronco con ventajas porque tiene los mejores asesores que no tienen los demás, que es el estar en la calle, platicar con la gente, platicar en los mercados, platicar con las víctimas, platicar con los migrantes, platicar con el tendero, platicar con el empresario, pero platicar de veras, no estar en un meeting hablando con un montón de gente que te trajeron. Y la capacidad que tiene el Bronco de sintetizar ese sentimiento, y eso es muy grande, y es lo que le permite hacer propuestas distintas, drásticas, pero a fin de cuentas aceptadas por muchos. Él tiene una cualidad que es muy difícil ver, o yo no veo en los demás candidatos, que es decir, oponer sus posturas de manera clara y precisa. A él no le da miedo decir si está en contra o a favor del aborto, no le da miedo decir si está a favor o en contra de la marihuana, no le da miedo decir si está a favor o en contra de cualquier cosa. Está en contra de todo. Eso es fácil. No está en contra de todo, está a favor de lo que dice. Anaya está a favor o en contra del aborto. Anaya está a favor. Él en lo personal está en contra, pero no quiere despenalizar a las mujeres. Está clarísima la postura. Así no lo dice, pero... Bueno, entonces no lo dice. Entonces yo creo que por eso va a tener una ventaja, lo van a ver, como repito, Bronco va a sorprender como lo ha hecho y seguramente eso nos va a poner muy bien. Cerramos, Jorge Castañeda. Mira, yo creo que va a ser muy importante porque es sobre un tema que no suele ser debatido, que es la posición de México en el mundo. No es tanto un debate de política exterior, pero sí va a ser de comercio internacional, de inversión, de seguridad fronteriza y crimen transnacional y de los migrantes. Yo creo que Anaya va a hacer lo que hizo en el primer debate, exactamente lo mismo, porque así como ganó de calle el primer debate, pues mejor repetir lo mismo porque se fue tan bien y va a ganar el segundo también. Pero creo que también va a haber más posibilidad, quizás por el formato de town hall, de interactuar con la gente, más posibilidad de formular más propuestas más claras sobre todos estos temas que van a ser tan importantes para los próximos 6 años del futuro de México. ¿Qué queremos? ¿Atraer más inversión o espantarla? Esa es una primera pregunta absolutamente básica. ¿Qué queremos? ¿Hacernos tontos con el tema de los migrantes, como lo ha hecho este gobierno, diciendo no es un asunto nuestro, es un asunto interno de Estados Unidos, no nos metamos en eso? ¿O aceptar que es un asunto profundamente mexicano y bilateral y que México tiene todo el derecho de defender a los migrantes dentro de Estados Unidos con una política activa, proactiva, vigorosa y metiéndole recursos? Creo que van a ser temas bien interesantes, bien importantes, y estoy absolutamente seguro que le va a ir a Anaya igual de bien que le fue del primer debate. Carlos, más para decirle una cosa, Jorge. 4 o 5, de 4 y 5 y de 4 y 5, pues ahí vamos. Espérame un segundo, porque de 5 y 5, pues van sumando. Me pareció muy injusto el comentario que hizo Jorge de don Emilio Chaifet, a quien yo aprecio. Él era el secretario de Educación, ni más ni menos, cuando se aprobó la reforma educativa, y eso tiene un gran mérito. Seguía dormido cuando la probé. No estaba despierto, seguía dormido. Despierta, gracias a los 5 por acompañarnos. Llegas invitado aquí, despierta con lo de... Si llegas despertado, porque nunca lo invitaste, Carlos. Despierta con tiempo, Capitán Archie. Gusto, querido Carlos, 7 de la mañana con 51 minutos.